Buenas, buenas, buenas. Bueno, ahí ya se está retirando Silvia Ibarzábal, que nos dio toda su verdad. Y le agradecemos muchísimo por haber participado el día de hoy. Eh, y bueno, ya vamos a estar ahora con Gaby. Lo tenemos ahí conectado, ¿no? Te hago una pregunta, mija, antes de sumarlo a Gaby. ¿Tenemos audios? No hay audios. Bueno, sepan que pueden mandar audios sobre esta y sobre más de las temáticas que tenemos para hablar el día de hoy. Así que, bueno, Gaby, a ver. ¡Tarán! Ahí estás. ¿Todo bien? ¿Me Bueno, escuchas bien? te escucho perfecto, perfecto. Estás cantándome en el Excelente. oído. Me Escúchame, quedo más Gaby. tranquilo así. Viste, es una frase muy común y casi como si le hubiera dicho Silvia, decirlo. En un momento surgió en la conversación decir hay cosas que a veces uno piensa solo pasan en Argentina, solo pasan en este país. Y ves que es una frase muy común. ¿Por qué incluiste esta frase y por qué estamos hablando de esto? Yo me tomé, igual te digo, el atrevimiento de ponerte capítulo uno porque yo como te puse en el chat, te dije, La verdad que esto siento que da como para varias ediciones de pedacitos de esta columna, de bueno, y capaz que esto pasa también en otras partes del mundo. Claro, bueno, la razón de este título es un poco, bueno, como vos mencionabas, ¿no? Lo que había dicho tu invitada anterior. Es esta idea de esa excepcionalidad argentina, ¿no? Que cuando se está afuera, todo en Argentina es mejor que en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, tenés turistas en París diciendo que los croissants son mejores en Argentina, en Italia que la pizza argentina es mejor que la italiana y demás, pero cuando estás en Argentina, esa excepcionalidad se invierte y es todo negativo, ¿no? O sea, todo el, las cosas que pasan en Argentina son siempre terribles y el resto del mundo funciona, el resto del mundo avanza, prospera y Argentina pues es un caos, ¿no? Y yo creo que eso Claro. tiene que ver un poco con una mirada, creo que Argentina es un país que se vive mirando constantemente mucho a sí mismo Ah, y sí. rara vez voltea hacia el afuera y cuando hace ese ejercicio de mirar hacia el resto del mundo, lo hace cayendo siempre en clichés, ¿no? O sea, Estados Unidos son rascacielos, autos grandes, raperos y multimillonarios, ¿no? Europa son ciudades antiguas lindas, playas, viñedos y gente delgada y andando en Vespa, ¿no? Y Y entonces, el claro, fentanilo de Estados Unidos, nos lo olvidamos. por eso, ¿no? Entonces son miradas muy superficiales, Ujú. ¿no? Que siempre caen en el cliché. Y claro, si vos contrastás esa mirada superficial con tu realidad, que sí la conoces, pues claro, tu realidad siempre termina perdiendo. Y por eso siempre me llamó mucho la atención, cuando viví en Argentina, que escuchaba eso de esto en un país en serio no pasa, que se le escuchaba un montón a Feynman, sobre todo antes de que estuviera en La Nación. Y yo decía, este tipo no tiene ni la menor idea de lo que habla. Y por eso traje tres noticias para repasar un poco lo que es las cosas que en los países serios ocurren. Uno de ellos en el que Este, estás vos. Vamos a verlo para el final, me uno parece, de pero ellos, sí. sí, el más grande en el que estoy yo, pero vamos por parte, Dale, vamos por parte. Arrancamos dijo con Jack el el Destripador. Pfizer Gate. Exactamente. No sé si pueden poner la foto uno La que primera traje hoy imagen, ahí contenido. está, Acá está. Acá la tenemos señora. a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Bueno, Ursula von der Leyen se encuentra en esta semana en pleno proceso de una moción de censura, para los que no saben cómo funcionan los sistemas parlamentarios, lo que hacen es que los diputados votan por si quieren, no, creo que la cámara se cayó, no sé si me ven o no. Bueno, Sí, ahí está, ahí está. ahí está. Ahí está. Los diputados van a votar este jueves para ver si la echan o no. Todo parece indicar que no va a prosperar, porque los votos no dan, pero da cuenta de una crisis. ¿Y cuál es la crisis? Bueno, el famoso Pfizergate, porque al parecer en el 2021, mientras estaban comprando las vacunas contra el COVID, estábamos en plena pandemia del COVID, la Unión Europea los países de Europa no estaban comprando de manera individual las vacunas, sino que lo estaba gestionando la Unión Europea para tener más margen de negociación. Se encontraban haciendo las negociaciones con AstraZeneca, pero AstraZeneca se les cayó, no estaban dando las vacunas que a veces se habían comprometido y demás, y entonces de urgencia salieron a buscar unas vacunas y fueron con Pfizer, ¿no? Sí.
Y von der Leyen negoció de manera directa, vía mensaje de texto, imagino que por WhatsApp o no sé, porque viste que al final todos los políticos nunca usan ni Telegram, ni nada, es No, no hay WhatsApp, nada Instagram. encriptado, no, no existe. Sí, no, no, todo es terrible. Bueno, negoció directamente con el CEO de Pfizer una contratación de, mira, acá tengo el monto, porque no Y quiero, esto ¿me pregunta, entiendes? De, ahí está, sí, decirlo del monto. No, pero iba a preguntar sí, en mira, sí, de 35 mil millones de euros, un contrato de 35 mil 35 millones de mil euros, millones, Dios mío. de No, no, euros. de euros, por eso sí, no, no, no son chirolas, digamos. Pero no, no, lo que te iba a decir es, ¿cómo se sabe esto? Estos chats, ¿cómo llegaron a la luz del sol? No, los chats, y esta es la cosa, se firmó el contrato, pero por lo que estipula la ley europea de temas de transparencia, toda conversación relacionada a un acuerdo comercial tiene que quedar registrado. Y esto, al ser chats privados, no quedaron registrados. Los periodistas del New York Times y varios diputados de la Unión Europea solicitaron acceso a esos chats y el equipo de von der Leyen le dijo que no, que se perdieron y como son chats efímeros, pues no tiene por qué mostrarlos. Pero la semana pasada el Tribunal General de la Unión Europea dictaminó que sí tiene que mostrarlos y a raíz de eso es que esta semana se inició la moción de censura porque imagino yo los habrán borrado. Así que bueno, ahí tenemos el Pfizergate que, insisto, si bien todo parece indicar que no va a prosperar, bueno, tenemos una situación de poca transparencia en lo que es la autoridad máxima dentro de la Unión Europea, ¿no? Que no es en No es absoluto poca un cosa. tema menor, ¿no? ¿Y qué Por otra eso. cosa Ahora estaba vamos con el pasando? Sí. siguiente, ahora vamos con el siguiente caso, también traje foto para esto, y encima es una foto. Tenemos a la señora Marine Le Pen, Sí. la líder del movimiento Renovación Nacional, el partido de ultraderecha de Francia, Parte del rejunte quien de en más... derechas. Es la más Sí, rara, digamos. sí, Para Milei, viste que Milei es como que terminan quedando Milei y Le Pen están como en dos alas opuestas de las nuevas derechas. sí, no es un movimiento liberal ni No. nada, es más, podríamos decir, identitario y estatista, es raro, es principalmente identitario. Digo un partido de extrema derecha porque es lo que está a la derecha de la derecha tradicional francesa, ¿no? Para que nos ubiquemos. Bueno, Marine Le Pen en el mes de marzo fue condenada por un tribunal de Francia por malversación de fondos europeos, ¿no? Al parecer, entre los años 2004 y 2017, su partido utilizó fondos que estaban destinados, que le da la Comisión Europea para los partidos que están en la Eurocámara, ¿no? Para asesores y demás, y ese dinero, en lugar de utilizarlo para lo que correspondía, lo usaron cuestiones de partido y para contratos falsos, los famosos empleos falsos, ¿no? O sea, te contrato, me das la plata y te quedas un sobrecito, ¿no? Y no vas a Mm. trabajar nunca. Estamos hablando en este caso, porque acá tengo de unos 5,7 millones de euros. Ok. Es un poquito menos que lo de la otra señora, Es pero. un poquito menos, pero la verdad que si me lo regalan no me quejo. No, no. Y por esto, en el mes de marzo, insisto, fue condenada primero una multa de 100.000 euros a 5 años de inhabilitación para cargos públicos, con lo cual no se va a poder presentar a las elecciones presidenciales del 2027, y a 4 años de cárcel, 2 que sí o sí son efectivas. O sea, Ahora, inhabilitación para cumplir cargos públicos como la señora Cristina Fernández de Kirchner. exactamente, exactamente, pero Increíble. solo por 5 años. Ok. Obviamente, todo parece indicar que va a apelar, o sea, esto todavía no está cerrado, pero bueno, es un escandalazo, ¿no? Incluso la semana pasada se descubrieron otras malversaciones por un monto de 700.000 euros, con lo cual siguen apareciendo causas relacionadas a malversación de fondos ligadas al partido de Marine Le Pen, Mm. con lo cual, pues, aquí, así en Francia. Y vamos ahora con el tercer caso, que lo conozco de cerca porque pasa en mi querida Españita, Españita querida,
que es el de estos tres muchachos, estos tres ganadores. Mira, a la derecha tenemos a Pedro Sánchez, el primer ministro del Reino de España. A su derecha, nosotros lo vemos a la izquierda, pero a su derecha está José Luis Ábalos, quien fue ministro de Transporte, de Fomento y secretario general del Partido Socialista. Y a la derecha de Ábalos, Santos Cerdán, quien fue el sustituto de Ábalos cuando Ábalos fue despedido como secretario general del Partido Socialista. Dios mío. Estos tres muchachos con un cuarto que aparece en la siguiente foto, no sé si la tienen por ahí, a ver si la pueden poner. Bueno, no importa. El cuarto muchacho, acá están porque es que esta historia es genial. Tenemos a Pedro Sánchez ahí saludando a la gente, a Ábalos con las manos cruzadas, a Santos Cerdán con la panza asomando entre la campera, y a la derecha, pie apoyado en pared y lentes oscuros, Koldo García, que era el asistente de José Luis Ábalos. Koldo García, que antes de ser asistente de José Luis Ábalos, era portero de un puticlub. Digo, para empezar a hablar de algo. ¿Qué? Estos cuatro muchachos, en el año, si no me equivoco, en el año 2016 o un poquito antes, bueno, Pedro Sánchez fue despedido del Partido Socialista y estos empezaron a recorrer España los cuatro en un Peugeot para convencer a las masas socialistas de que los voten a ellos para que vuelvan a ser presidentes. En ese viaje, de paso, visitaron todos los burdeles que hay en España. Pero también en ese viaje. De paso cañazo, me aparecían 20.000 prostitutas, sí, no importa, ya está. Sí, ya que estás, digamos. Pero además de entregarse a este hobby que compartían, por lo menos Pedro Sánchez todavía no ha salido nada, pero por lo menos Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, además de entregarse a este hobby que los tres compartían, forjaron lo que parece ser un entramado de corrupción gigantesco, porque cuando en el 2017 entraron al gobierno de España, ganaron las elecciones luego de una moción de censura, montaron un aparato de corrupción al mejor estilo Kirchner, ¿no? En donde, bueno, hicieron un poco de todo, ¿no? Mira, acá tengo algunos de los casos que tienen abiertos, ¿no? Se reunieron en el 2020 con la vicepresidenta de Venezuela en España, en el aeropuerto de Madrid, de Barajas, con diciendo que Dulcy Rodríguez. A la Unión Europea. ¿Cómo, perdón? Con la vicepresidenta en ese momento, que era Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez. Sí. Se reunieron con ella, aparentemente porque los estaba financiando, eso todavía no está cerrado, pero bueno, ya el hecho de que le permitieran desembarcar y se reunieran con ella en Europa, siendo que le tenían prohibido el acceso a Europa, es un escandalazo. Además de eso, rescataron... Te hago una pregunta. ¿Esto pasó antes de que se haga la unión del PSOE con Podemos? ¿Puede ser? No, esto ocurrió ya cuando se habían unido. Cuando ya se habían unido. Bueno, pues digo, porque ahí también podemos tener un poquito de por qué de repente Podemos, que está recontra metido en el Foro de Sao Paulo, recontra metido con Venezuela, la dictadura chavista y demás, mezclada con esto, ¿no? Es que te digo una cosa, en realidad, uno de los grandes defensores a nivel internacional del régimen venezolano ha sido Zapatero, expresidente, ex primer ministro socialista de España, con lo cual el vínculo entre el Partido Socialista y el régimen chavista no necesitaba de Podemos. De Podemos como intermediario, sino que ya estaba Zapatero cubriendo ese rol, digamos. Mira, te cuento rapidito, ¿no? El caso Globalia rescataron, ¿conocen la compañía Air Europa, la compañía aérea? Sí. Bueno, es bastante famosa. Bueno, sí. Durante la pandemia estuvo a punto de quebrar y el gobierno español, por esas cosas del destino, la rescató por 1.100 millones de euros después de que se reuniera el presidente de la compañía con la esposa de Pedro Sánchez. Esas curiosidades que ocurren, ¿no? Bueno, a la esposa de Pedro Sánchez... Pero ¿sabes cuál es el tema? Son culiadas caras.
Porque hay gente que Sí, culea además. y que, no sé, por lo menos solamente, no sé, serán políticos baratos que van a lo sumo le estamos pagando el telo, pero esto le pagamos el telo, le pagamos la manutención de uno, del cornudo también, de lo negociado de Sí, entre sí. todos. Terminan todos Mira, encamados y pasa esto. sí, sí, bueno, mira, tenés contrataciones de mascarillas de mala calidad que tuvieron que ser desechadas por un monto de 40 millones de euros, licitaciones de obras públicas que recién están empezando a aparecer por unos montos estratosféricos. O sea, lo que hicieron estos cuatro muchachos que están acá todos de campera de cuero fue literalmente montarse una organización criminal al mejor estilo kirchnerista en donde veían una oportunidad, iban y robaban, ¿no? Bueno, está haciendo un escandalazo de proporciones bíblicas, ¿no? Ahora, ¿por qué te traigo todo esto? Que además de lo curioso, ¿no? Y era por lo que te decía al principio, ¿no? En Argentina existe esa idea de que dentro de Argentina, en Argentina todo funciona mal y en el resto del mundo todo funciona perfecto. Y la realidad es que no, porque la condición humana es la que es y es igual en la pampa húmeda, en los viñedos de la Toscana y en las montañas de Bergen, ¿no? Ahora, indiscutiblemente, a pesar de estos problemas que estoy señalando, si vos te fijás en todos ellos, he mencionado que la justicia ha actuado. Tarde, más o menos, Mm. pero de algún modo la justicia ha actuado y o los ha frenado, o les ha puesto cosas. Acá en España, que es un país con gran tradición de corrupción, por lo menos dentro a nivel europeo, la UCO, que es una de las unidades de investigación, está todo el tiempo sacando reportes y está acorralando a estos criminales. Con lo cual, ¿por qué Europa consigue esto y Argentina no, no? ¿Por qué en Argentina tuvimos el kirchnerismo durante tanto tiempo y ha costado tantísimo, tantísimo ponerle un coto? Creo yo que no tiene tanto que ver con una cuestión cultural, ni porque acá en Europa o en Estados Unidos la gente en los cafés y en los bares esté hablando de Aristóteles, ni de Platón, ni de Sócrates, ni de, no sé, de filosofía elevada, sino porque en algún momento estas sociedades desarrollaron sistemas de pesos y contrapesos e instituciones lo suficientemente sólidas como para evitar que estos proyectos autoritarios, populistas y de corrupción prosperen, o por lo menos que prosperen demasiado, ¿no? Y es un tema que es aburrido, pero creo que deberíamos, en lugar de enfocarnos tanto en líderes, partidos, ideologías y demás, de tanto en tanto poner énfasis en eso, ¿no? En las instituciones, en la importancia de la libertad de prensa, la libertad judicial, de los jueces, porque son esas estructuras, insisto, temas aburridos, pero al final fundamentales los que nos evitan que estos cuatro delincuentes que tenemos ahora en pantalla puedan montarse una república chavista en España, ¿no? No, Y creo totalmente. que es fundamental seguir insistiendo en eso, ¿no? Y por último quería cerrar, ¿no? Porque todos acá compartimos con el proyecto o por lo menos con la visión que tiene Milei del país, con un país menos intervenido económicamente, donde la gente pueda prosperar, invertir, crear empresas y demás, pero yo acá traje una última foto para cerrar. A ver. Este, este tipo de cosas me parece que van justamente en detrimento de lo que señalo, ¿no? De respetar las instituciones, criticar a la prensa. Yo lo puedo hacer porque soy un don nadie, pero que el presidente vaya por ahí diciendo que la gente no odia lo suficiente a los periodistas, me parece que es un flaco favor para las instituciones y para ese sistema de pesos y contrapesos que son fundamentales para que, como decía Feynman, Argentina finalmente pueda ser un país serio de esos en donde no ocurren esas cosas que él comenta en sus noticieros, ¿no? Gaby, yo creo que algo de lo que vos decís es muy interesante esto que estás trayendo.
Y creo que hasta incluso merece que un día te vuelvas a meter en la actualidad política argentina, porque viste que eso lo hicimos en la primera columna, después nos fuimos a todos los andares del mundo, pero quizás podríamos volver un poquito. Ahora, esto que traes para cerrar es interesante. A veces, por el hecho en sí de que habían, por un lado, gente que se pasaba por el orto de las instituciones y a la vez no hacía las cosas que tenía que hacer para que el país camine, se desarrolle, produzca, crezca, etcétera. Bueno, como pasaba eso, entonces decíamos, bueno, y del otro lado tenía gente que le importaban las formas, le importaban las instituciones de alguna manera, más o menos, pero de alguna manera, digamos, por lo menos estaba en su discurso. Eh, y que después no hacían nada tampoco. Entonces era como, bueno, entre eso me voy a quedar con el que me hable mal, el que tenga malas formas, el que no respete las instituciones, pero que haga las cosas que tiene que hacer para que el país que yo tengo, bueno, vaya cambiando y sea mejor el que tienen mis hijos y vaya mejorando, bla, bla, bla. Ahora, creo que sí hay que darle bola a estas cosas. Yo no sé si Marcelo Bonelli, como decíamos antes con la editorial, que no es necesario un tema de nombres propios. No sé si Marcelo Bonelli se merece No, un respeto en particular. Ahora, el periodismo sí. Una cosa es quizás la gente no odia lo suficiente a los periodistas, todo esto, que lo digan cuentas de seguidores de Milei o de gente, como vos decís, gente común, que puede expresar su bronca. Yo creo que la gente en Argentina tiene derecho sobremanera de tener una gran sí, bronca con periodistas y sobre todo por las razones que argumentan, porque después te dicen, no, bueno, nosotros decimos esto porque, no, porque se dedican a mentir, porque esto, porque el otro. Ahora, creo que en realidad, bueno, también igual hay que darle bola, tener un poquito de cuidado con eso, tener un poquito de cuidado con la figura presidencial, que hay cosas que si bien el presidente en general, porque por eso también lo eligieron a Milei lo eligieron porque reflejaba mucho de lo que la gente tenía guardado. Tengo guardada esta bronca con aquel, con el periodismo, con esta organización, con esto otro. Bueno, pum, se libera todo y lo representa como el presidente, medio que la idea de que el presidente represente las cosas del pueblo, bueno, acá es como demasiado directo. Entonces hay que tener cuidado. Una pero cosa es, yo no sé si la a ver, gente, porque eso es toda una otra discusión, pero yo no sé si la gente lo votó porque él encarnaba la bronca hacia los periodistas, sino simplemente una no, no por eso. solución que no era la misma de siempre y sí Ujú. un enojo hacia la clase política, que eso es indiscutible. Pero volviendo a la cuestión de las instituciones, una cosa es que lo diga yo o que lo diga la gente en la calle, las personas que entrevista Trebuco cuando los entrevistaba en Retiro y demás, y otra muy Claro, distinta es que el poder, la máxima autoridad del poder político, que es el presidente de la nación, se arrogue el atributo de señalar qué poderes sí, qué poderes no, qué está bien y qué no está bien. O sea, uno puede estar de acuerdo con lo que dice Bonelli, en contra, además, eso no importa. La cuestión es que el presidente no debería ser quien esté señalando qué poderes están bien y qué poderes están mal, porque así como hoy puedes señalar a Bonelli, tal vez en tu caso vos estés de acuerdo con lo que plantea, tal vez el día de mañana el presidente o quien sea en cualquier país se ponga a discutir con la justicia y ya ahí entramos en claro. temas complicados. Y además, fíjate, todos los temas que he traído acá a colación han salido gracias a las investigaciones de periodistas, entonces Claro. siguen siendo un poder fundamental en el buen funcionamiento de las democracias. Bueno, y lo Después vamos hay a ver. periodistas mejores y peores. Eso que decís es muy interesante, porque también otras instituciones que son importantes, el periodismo es una, digo, y aparte, porque a veces pasan cosas, como de repente, no sé, decimos, bueno, instituciones, la UBA, las universidades. Entonces, con que la dice me voy a quedar, uno me veía en Twitter, con algo que vamos a hablar en un ratito con Mateo Rondi, con nuestro productor de TV Pública, para su retropolítica. Vamos a estar hablando sobre la investigación que ha tenido Grabois con el tema del manejo de la caja del FISU. Entonces, vos eso, por ejemplo, bueno, de repente la UBA sale que está todo bien, lo del FISU. Bueno, listo, no lo investigamos más porque lo dijo la UBA. No, también hay investigaciones del periodismo que muestran que no está nada bien el manejo del FISU. Y también han salido personas cercanas al gobierno, pareja que es armador de la provincia de Buenos Aires, lo vamos a ver en un rato, y que ahora te quieren lavar la cara del FISU. O sea, antes lo denunciaban, ahora hay algunos que le quieren lavar la cara. Entonces, es como que no se ponen de acuerdo. Mientras tanto, hay algunos periodistas que siguen haciendo la investigación, que siguen llevando adelante el tema
y que también gente en la justicia que sigue llevando adelante la causa, digamos. Entonces digo, son importantes para que funcionen bien los Totalmente. países. Bueno, Gaby, con esta hermosa conclusión nos quedamos y vamos a pasar con nuestro lobito del Merval, que nos va a estar dejando saber un poquito qué es lo que está pasando con Santa Fe, con la FinTech, y con algunas declaraciones que tuvo el gobernador que yo, la verdad, me indigné un montón. Así que bueno, Gaby, hasta el martes que viene. Un saludo grande. Saludo enorme, chau, chau.